Listo. Bueno, pues estamos listos para iniciar la sesión del día de hoy. Primero que nada, darles la bienvenida a todos a una nueva sesión de los lunes del Journal Club. Y bueno, sabemos hoy que uno de los objetivos de nuestra sesión es la educación y la educación continua de las especialidades que tienen que ver con los niños con cardiopatías congénitas. Y bueno, como ha sido costumbre, el doctor Manuel Soriano, que muchos de ustedes lo conocen, él es intensivista pediatra y aparte es presidente de la Sociedad Mexicana de Terapia Intensiva. Manu, dime si es correcto, ¿es la sociedad? De la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Terapia Pediátrica. intensiva, exactamente. Bueno, y entonces hoy sabemos que está súper ocupado organizando el congreso, pero hoy, a final de cuentas, está con nosotros. Y él ha tenido la costumbre de hacer partícipes a sus residentes de la escuela de terapia intensiva, y eso nos da mucho gusto porque al final del día también es parte fundamental de este Journal Club. Entonces, el día de hoy, dos de los residentes del Hospital Infantil Privado, que son residentes de terapia intensiva, pediátrica, nos van a hacer favor de presentar los artículos del día de hoy. Vamos a hablar acerca de miocarditis, etiología y vacuna. Y bueno, Manu, pues te cedo la palabra, tú vas a ser el líder en esta presentación, adelante. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Te agradezco mucho, Charlie, y todos, muchas gracias también por estar aquí. Pues miren, finalmente uno de los temas que se ha estado discutiendo mucho a través ahorita del tiempo es acerca de COVID-19. Bueno, primeramente las miocarditis virales como tal ya son bien conocidas y sabemos que pues, los desenlaces pueden ser dos, la mejoría o definitivamente la empeoría. Dentro de la empeoría, algunas de ellas llegan a progresar hacia circulación extracorpórea, ECMO, y de hecho son esas que tienen muy buen pronóstico en general. Sin embargo, la miocarditis fulminante en muchas veces, a pesar del ECMO, tampoco. De ahí tenemos, se vino la pandemia de COVID-19 y llegamos a ver algunos casos de miocarditis relacionado a ello. De hecho, una vez en una sesión platicamos un caso también de miocarditis asociada a COVID-19, la cual al final voy a dar un breve recordatorio de ella. Para después de todo esto, se empezó a utilizar las vacunas contra COVID, las cuales pues es algo nuevo en el que era un material con mRNA. Entonces el RNA mensajero es una nueva variante y hubo mucha, digamos, renuencia a querer aplicar la vacuna porque se había estado encontrando que finalmente estaban dando eventos de miocarditis. Ahorita en algunos países, pues también se está llegando a dar algunos, casos de miocarditis por influenza, por influenza B, de hecho. Entonces, eso también va a ser algo que tenemos que estar muy en los ojos porque han sido casos muy progresivos. Y bueno, yo ahorita actualmente estoy en Guadalajara visitando a mi familia y aquí en Guadalajara se han reportado algunos casos que tienen correlación con adenovirus. Entonces, finalmente creo que la miocarditis es uno de los temas. Ha habido 4 casos aquí en Guadalajara, de los cuales uno cayó en ECMO y lamentablemente falleció, fue una miocarditis fulminante. Otros 3 tuvieron muchas complicaciones, pero estos han sido más en adultos. De lo previo que habíamos hablado antes del adenovirus, bueno, también lo de influenza ha sido un poquito más en adultos. Pero bueno, entonces por eso es que ahorita tal vez los reflectores los quise llevar hacia la parte de miocarditis y vamos a ver primero por el doctor Diego Hernández Hinojosa un estudio comparativo acerca de miocarditis clásica versus miocarditis viral o más bien clásica por miocarditis viral por COVID-19 y pues bueno, y relacionada a vacunas. Nos va a decir algunas explicaciones y la doctora Jennifer Alzate nos va a platicar un poquito sobre miocarditis por RNA, por vacuna por RNA mensajero. Y bueno, primero cedo la palabra al doctor Diego Hernández. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto. Pues antes que todo, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de participar en este journal. Y bueno, vamos a hablar justamente de este artículo, está muy interesante. Es un artículo que nos compara justamente 3 entidades de miocarditis. La clásica,
la que se asocia, perdón, al MIS-C y la asociada actualmente a la vacuna para SARS-CoV-2. Y bueno, empezando, vamos a hablar un poquito de la miocarditis. La miocarditis, pues, esta enfermedad inflamatoria del miocardio va a tener una variedad de causas y un espectro de presentación que van desde la enfermedad subclínica hasta la miocarditis aguda fulminante, que puede conducir justamente a un estado de shock cardiogénico. En pediatría, esta miocarditis es poco frecuente, con una incidencia anual de aproximadamente 0.8 casos por cada 100,000 habitantes. Esto en un análisis en Estados Unidos del 2007 al 2016. Y bueno, es más comúnmente mediada por virus, con una alta prevalencia de detección de enterovirus, adenovirus, del parvovirus B19 y del Epstein-Barr. Y bueno, la evolución de esta miocarditis puede irse desde una recuperación completa hasta una miocardiopatía residual e incluso una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, existe un estudio que se menciona en este artículo, un estudio reciente que se hizo solamente en un centro, que demostró que dentro de una población de 41 pacientes pediátricos con miocarditis, el 66% logró una recuperación completa, el 10% tuvo una recuperación incompleta de la función cardíaca y 24% falleció o fue sometido a un trasplante. Bueno, en este caso, el seguimiento a largo plazo en la población pediátrica de la miocarditis clásica realmente es limitado, pero se ha demostrado que la miocarditis es la causa de miocardiopatía dilatada en el 27%, incluso hasta el 46% de los casos de recién diagnóstico. Ahora bien, aunque la miocarditis viral clásica era la causa más común de, pues obviamente de miocarditis en niños antes del 2020, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños relacionado a esta infección de SARS-CoV-2 ha demostrado ser otra causa muy importante de miocarditis. Y bueno, los niños que tienen este síndrome, el MIS-C, se ha encontrado que la miocarditis es una complicación común, con una incidencia estimada del 17 hasta el 75% de los niños afectados. Actualmente se sabe poco acerca de las secuelas cardíacas a lo largo o a largo plazo dentro de la miocarditis por esta causa, específicamente con respecto a la mejoría de la función cardíaca. Esto debido a la novedad de esta enfermedad. Y bueno, los estudios que existen que evalúan los cambios en la función cardíaca en esta población de pacientes a lo largo del tiempo realmente son limitados, pero han demostrado que existe una recuperación casi completa de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en la mayoría de los niños con miocarditis asociado al síndrome inflamatorio. También es importante mencionarle que en los últimos meses se ha propuesto una nueva etiología de miocarditis relacionada a las vacunas, justamente de COVID-19, y como ya mencionaba el doctor Soriano, las que se basan en el ARN mensajero en niños, ¿no? Este tipo de lesión miocárdica se ha presentado típicamente en pacientes que son adolescentes, incluso adultos jóvenes, y más comúnmente después de la segunda dosis de vacuna. Y bueno, la información sobre esta nueva entidad está evolucionando de manera rápida. Se sabe poco acerca de cómo esta miocarditis mediada por vacunas difiere de la miocarditis clásica. Y algo importante que va a tratar este artículo, esta plática, es que estos tres tipos de miocarditis parecen ser distintos y actualmente se sabe poco acerca de las diferencias entre estas etiologías. Y bueno, el objetivo de este artículo es comparar los hallazgos y los resultados entre la miocarditis clásica, la miocarditis asociada al MIS-C y la miocarditis relacionada con la vacuna de COVID-19. Este estudio se trata de una cohorte retrospectiva donde se evaluaron pacientes menores de 21 años con miocarditis clásica, miocarditis asociada a MIS-C y miocarditis relacionada con la vacuna en un hospital de Atlanta. Se considera que los pacientes tenían miocarditis si presentaban elevación de la troponina sin evidencia de otra causa para la elevación. Y el grupo de miocarditis clásica consistió en pacientes a los que se les diagnosticó miocarditis viral o idiopática entre el 2015 y el 19. El grupo de miocarditis asociada a MIS-C son pacientes que se obtuvieron entre marzo del 2020 y febrero del 21.
que cumplieron justamente con la definición de casos de síndrome inflamatorio multisistémico de acuerdo con la CDC y que existiera evidencia de afectación miocárdica con elevación de troponina. El grupo relacionado con la vacuna de COVID-19 estuvo formado por pacientes desde mayo hasta junio del 2021 con miocarditis posterior a la vacuna sin otra etiología asociada o identificada de miocarditis. Para los pacientes elegibles, los resultados clave de interés incluyeron la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el momento de la presentación, al alta y el seguimiento clínico, los niveles máximos de troponina I, los niveles del péptido natriurético tipo B y la proteína C reactiva, así como el tratamiento médico que se les indicó a estos pacientes. Otras variables de interés fueron la sintomatología al momento de la presentación, los hallazgos en el electrocardiograma y la evidencia por laboratorio, ya sea de anemia, trombocitopenia o linfopenia asociada. Además, cuando estuvo disponible, también se incluyeron el estado clínico en 2 puntos temporales, uno al momento del alta hospitalaria y otro en el seguimiento a los 3 meses después de la presentación inicial. Los resultados del estado clínico incluyeron también un seguimiento de los pacientes que no llevaron medicación, a los que sí se les dio medicación para la insuficiencia cardíaca, pacientes que se les colocó algún dispositivo o que requirieron trasplante y aquellos que fallecieron. Los medicamentos que se utilizaron para la insuficiencia cardíaca incluyeron diuréticos y IECAS. Ahora, los resultados que nos mencionan en este artículo son los siguientes. Se trató de un grupo de 201 pacientes con miocarditis, 43 de los cuales presentaron miocarditis clásica, 149 pacientes miocarditis asociada al MIS-C y 9 pacientes nada más que tuvieron relación con la vacuna. Cabe mencionar que estos 9 pacientes, 8 presentaron miocarditis después de la segunda dosis de la vacuna, y de estos hubo una media de 5 días y una mediana de 3 días entre la dosis de vacunación y el ingreso hospitalario. O sea, realmente un tiempo muy corto de la generación de miocarditis. Ahora, dentro de estos resultados, nos hablan primero de las características demográficas, los signos y síntomas cardíacos. Se vio que aquellos pacientes que presentaban miocarditis asociadas al MIS-C eran más jóvenes que aquellos con miocarditis clásica, teniendo una media de 9.5 años versus los 14 y los 15 años de la miocarditis asociada a vacunación y la miocarditis clásica. También los pacientes en los 3 grupos fueron predominantemente masculinos y más de la mitad de los niños con miocarditis clásica y miocarditis asociada al síndrome inflamatorio eran de raza afroamericana no hispana y 2/3 del grupo de miocarditis relacionada con la vacuna eran de raza blanca no hispana. Entre los síntomas de presentación se vio que los pacientes con miocarditis clásica y relacionada a la vacuna presentaron dolor torácico prácticamente, si ven, el 76% de los pacientes con miocarditis clásica y el 100% de los pacientes que tuvieron miocarditis por vacuna tuvieron este dolor torácico en comparación a los pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio, que solo fue un 10%. También hubo diferencias significativas al comparar estos 3 grupos en relación a los biomarcadores cardíacos y marcadores inflamatorios. Como vemos en el primer cuadro, la troponina máxima fue más alta en el grupo de miocarditis clásica. El grupo de miocarditis MIS-C fue el que obtuvo o el que presentó un BNP más alto registrado y además ellos también presentaron la elevación de la PCR más alta en comparación a los otros 2 grupos. Algo que llama también la atención es que justamente el grupo de miocarditis asociado al síndrome inflamatorio tuvo los trastornos hematológicos más prominentes, incluyendo la linfopenia, leucocitosis, trombocitopenia y anemia.
Ahora, con relación a la evaluación cardíaca, se vio que las anormalidades en el electro fueron comunes en aquellos con miocarditis clásica en un 74% y en miocarditis relacionada con vacuna en el 67%, pero menos de la mitad de los niños con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio tuvieron anormalidades en el electrocardiograma. Ahora, la alteración en el electro más frecuente fue una anomalía en la repolarización presente en el 58% de los pacientes con miocarditis clásica, en el 18% de los pacientes asociado al síndrome inflamatorio y en el 67% de los pacientes con miocarditis asociada a la vacuna. Con relación al otro estudio de imagen, el ecocardiograma, también se vieron diferencias notables entre la fracción de eyección y la presencia de derrame pericárdico entre los tres grupos, pero no hubo una diferencia significativa en la incidencia de la dilatación de las arterias coronarias. En la presentación, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue más baja para aquellos pacientes que presentaron una miocarditis clásica, ellos teniendo una fracción de eyección menor al 55% en el casi 60% de los pacientes, en comparación con el 42% de los pacientes asociados al síndrome inflamatorio y el 22% que tenían relación con la vacuna. También se vio que los pacientes con miocarditis clásica tuvieron la fracción de eyección más baja registrada, con una mediana de 45%. Y en aquellos pacientes que tuvieron supervivencia libre de trasplante al momento del alta, el 26% de los pacientes con miocarditis clásica y el 7% de los pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio tenían una fracción de eyección de menos del 55%. Algo que nos llama la atención es que todos los pacientes con miocarditis relacionada a la vacuna tenían una fracción de eyección mayor al 55% al alta. Con relación al derrame pericárdico, también se evidenció que estuvo presente en aproximadamente la mitad de los pacientes con miocarditis clásica y con MIS. Sí, tenían una relación o un porcentaje de 49 en la clásica y 52 en el síndrome inflamatorio, pero que fue raro en los pacientes con miocarditis relacionada a la vacuna. Realmente se menciona un único caso de derrame, que fue un derrame pericárdico trivial. En relación al tratamiento, también varió de acuerdo al tipo. En los pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio, la inmunoglobulina intravenosa y los esteroides se utilizaron con frecuencia de acuerdo con el protocolo del Hospital de Atlanta para el manejo de síndrome inflamatorio multisistémico. También la inmunoglobulina se usó comúnmente en la miocarditis clásica en un 65%, pero solo un paciente con miocarditis relacionada a vacuna se le administró esta inmunoglobulina. En relación a los esteroides, se utilizaron de manera ocasional en la miocarditis clásica, que fue en un 33%, y no se usaron en absoluto en la miocarditis relacionada a la vacuna. Con relación al uso de vasopresores, estos tuvieron mayor uso o fue más frecuente en los pacientes con miocarditis clásica en casi un 42% y en los pacientes asociados al síndrome inflamatorio en un 52%. Rara vez se utilizaron en los pacientes con asociación a la vacuna, aunque esta diferencia realmente no es estadísticamente significativa, teniendo una P de 0.155. Ahora, los pacientes con miocarditis clásica también tuvieron mayor probabilidad de requerir ventilación mecánica en un 28% en comparación con solo el 4% de los pacientes con síndrome inflamatorio. Y el uso de ECMO fue requerido en el 21% de los pacientes con miocarditis clásica y solo el 2% de los pacientes con síndrome inflamatorio. Como podemos ver también en esta tabla, la estancia en la unidad de terapia intensiva fue mayor tanto en la clásica como en la relacionada a inflamatorio y únicamente 2 pacientes con miocarditis asociada a vacunación requirieron la estancia, mismos que no utilizaron ni ECMO ni ventilación mecánica. Ahora, dentro de los resultados al alta y a los 3 meses, se evidenció que solo hubo un paciente, solo falleció un paciente y únicamente hubo un trasplante de corazón en el grupo de miocarditis clásica. Todos los demás pacientes de este estudio fueron dados de alta a su domicilio. Como se ve aquí, aproximadamente el 44% de los pacientes con miocarditis clásica fueron dados de alta con medicamentos
para insuficiencia cardíaca, mientras que solo el 3% de los pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio fueron dados de alta con este tratamiento. Ningún paciente de los que tenían miocarditis relacionada a la vacuna requirió tratamiento oral para la insuficiencia cardíaca alta. Y bueno, estas proporciones fueron similares a los 3 meses de seguimiento, como vemos en la imagen. Cabe destacar que entre los 21 pacientes con miocarditis clásica y miocarditis relacionada al síndrome inflamatorio que fueron dados de alta del Hospital de Atlanta con una función cardíaca disminuida, 10 pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio tuvieron una recuperación ventricular 3 meses después del alta y únicamente 3 de los 11 pacientes con miocarditis clásica presentaron ya una disfunción ventricular persistente. Con relación a la estancia hospitalaria, fue significativamente más corta para el grupo de miocarditis relacionada con vacuna, con una mediana de 2 días, que para el grupo de los pacientes que tuvieron una miocarditis clásica, que estuvieron aproximadamente 5 días, y el grupo de los pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio, con una mediana de 6 días. Ahora bien, el momento de recuperación ventricular también hubo varianza más bien entre los 3 grupos. Lo que se observó es que dentro de los 3 días de la hospitalización, solo el 47% de los que tenían miocarditis clásica habían recuperado la función normal, es decir, una fracción de eyección arriba del 55%, mientras que el 76% de los que tenían miocarditis asociada al síndrome inflamatorio y todos los pacientes que tenían miocarditis relacionada a la vacuna lograron este objetivo. Ahora bien, dentro de los 10 primeros días al egreso o de la presentación, el 70% de los pacientes que tenían miocarditis clásica y el 94% de los pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio habían logrado la recuperación de la función cardíaca normal. Ahora bien, analizando ya todos los resultados que se obtuvieron, este es el primer análisis que compara los hallazgos en pacientes con miocarditis clásica, miocarditis relacionada al síndrome inflamatorio multisistémico y miocarditis relacionada con la vacuna de COVID-19. En comparación con la miocarditis clásica, se observó que los pacientes con MIS-C tenían una mayor probabilidad de recuperación total de la función cardíaca, con un tiempo de recuperación más rápido, incluso cuando se presentaba miocarditis fulminante. Y aquellos con miocarditis relacionada a la vacuna de COVID-19 generalmente tuvieron un curso clínico más leve, con una menor probabilidad de disfunción cardíaca al momento de la presentación y una recuperación más rápida cuando estuvo presente esta disfunción. Ahora, esta recuperación ventricular es un hallazgo clave y es distinta del patrón de recuperación observado en pacientes con miocarditis clásica, en quienes la recuperación ventricular tiende a ser más lenta. Otros niños en la población con miocarditis clásica jamás recuperaron la función y progresaron hasta el trasplante o incluso la muerte. Por lo tanto, aunque los pacientes con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio pueden presentar una función cardíaca gravemente deprimida que requiera vigilancia en terapia intensiva, la ventilación mecánica, inclusive el ECMO, tranquiliza que los pacientes recuperen la función cardíaca normal a corto plazo y continúen teniendo evidencia de una recuperación cardíaca completa en el momento de la cirugía, las visitas de seguimiento a los 3 meses y bueno, a largo plazo. Ahora bien, una explicación de esta rápida recuperación de los niños con miocarditis asociada al síndrome inflamatorio en comparación con la miocarditis clásica es que la disfunción cardíaca es el resultado del estado inflamatorio sistémico asociado al mismo síndrome y que una vez que se ha abordado, la función cardíaca pues se va a recuperar. Ahora, la recuperación puede ser más lenta en la miocarditis clásica debido a que la lesión directa es hacia los miocitos y además existe una mediación inmunitaria atribuida a un desencadenante viral, en el caso obviamente de miocarditis viral, ¿no? Otro factor a considerar en la población relacionada al MIS-C es el impacto que puede haber tenido el tratamiento con inmunoglobulina y esteroides en el retorno a la recuperación total de la función cardíaca. Sin embargo, en el tratamiento de la miocarditis clásica, la inmunoglobulina no se recomienda de forma sistemática porque su eficacia es variable en los estudios que ya existen y por lo que
Tampoco es claro la función en esta mejoría de la fracción de eyección en el contexto de una miocarditis asociada al síndrome inflamatorio. Otro punto importante es que la miocarditis asociada al MIS-C tendió a afectar a una población más joven, como ya lo vimos en las tablas pasadas, similar a los hallazgos en un análisis de gran escala en pacientes con MIS-C, con una mediana de edad de 8 años. Curiosamente, los pacientes con miocarditis clásica en este estudio tendrían a ser mayores y a presentar dolor torácico en comparación con el grupo de miocarditis asociado al síndrome inflamatorio. Cabe mencionar que existen también las diferencias de laboratorio significativas entre la miocarditis clásica y la asociada al síndrome inflamatorio. Con el grupo de miocarditis del MIS-C, que tiene PCR más alta y un BNP más alto, con anemia, trombocitopenia y linfopenia más prominentes, a pesar de una leucocitosis prominente, estos hallazgos son congruentes con el nivel de inflamación sistemática asociada al mismo síndrome. Con respecto a la elevación de la troponina más significativa en el grupo de miocarditis clásica, los niveles anormales de troponina dentro de las primeras 72 horas se asociaron a un mayor uso de del ECMO. Y los pacientes con miocarditis relacionada con la vacuna tenían estudios de laboratorio similares al grupo de miocarditis clásica, principalmente con elevación de troponina, sin evidencia de laboratorio significativo de inflamación sistémica. Ahora, todos los individuos del grupo de miocarditis relacionada con a la vacuna contra COVID-19 que presentaron una función ventricular deprimida recuperaron la función cardíaca normal al momento del alta. Y este hallazgo proporciona una mayor tranquilidad de que aunque la miocarditis es una secuela posible, aunque rara, de la vacuna de ARN mensajero contra COVID-19, los pacientes afectados recuperan la función cardíaca en corto plazo. ¿Qué podemos concluir de este artículo? Que bueno, destacó las diferencias o se analizaron las diferencias importantes entre la miocarditis clásica, la asociada al síndrome inflamatorio, y la miocarditis relacionada con la vacuna COVID-19. En comparación con los pacientes con miocarditis clásica, los pacientes que tienen miocarditis asociada al síndrome inflamatorio presentaron trastornos hematológicos más significativos y una inflamación mayor en el momento de la presentación, pero tuvieron mejores resultados clínicos, incluida una recuperación rápida de la función cardíaca. Bueno, aunque los pacientes con miocarditis relacionada con la vacuna COVID tuvieron una presentación clínica similar con la miocarditis clásica, su patrón de recuperación fue similar al de aquellos asociados al síndrome inflamatorio, con una resolución rápida de los síntomas y una mejoría de la función cardíaca. Estos hallazgos son una base crucial para nosotros como médicos, para la atención pública, los pacientes y obviamente las familias afectadas, ¿no? Ya que el conocimiento del impacto cardíaco de las vacunas, la relación del síndrome inflamatorio multisistémico y el COVID-19, pues aún está creciendo y sigue siendo un tema muy importante de discusión actualmente. Y bueno, eso sería todo en relación a este artículo, la verdad muy interesante, que bueno, podemos enlistar las diferencias y con esto lograr ya una identificación más rápida y fácil de estas tres entidades. Muchas gracias, Diego. Creo que finalmente aquí vale mucho la pena haber entendido la fisiopatología de todo ello, el por qué está sucediendo la lesión en el miocardio y asimismo también cómo es la solución de ¿no? Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de cómo suceden. Ahorita pasamos a la sección de preguntas y comentarios y un poquito recordando por qué en MISC hay teorías de que se haya presentado la miocarditis. Pasamos ahora con la doctora, ¿podrías dejar de compartir, Diego, porfa? Pasamos con la doctora Jennifer Alzate y mientras voy leyendo el mensaje del doctor Bolio, que dice: el target en la clásica es el miocardio, en el MISC es parte del síndrome y parte de la inflamación, y en la vacuna es una reacción a la vacuna. Llama la atención que no hubo miocarditis por vacuna en latinos, pero puede ser poco acceso a la vacuna.
Habría que ver si hay otras vacunas que le den troponinas. Y digo, es muy acertado el comentario, pero también habría que ver en los latinos, además del poco acceso a la vacuna, también cuántos se reportaron, porque lamentablemente el sistema de reporte en Latinoamérica ha sido muy malo. Estamos nosotros en una red latina de ingreso de datos de MISC, y la verdad es que, de hecho, hasta México es de los que participa muy poco en esta red latina. La verdad es que lo que es desde Guatemala para abajo hay mucha mejor participación que la que tenemos los mexicanos, ¿no? Pero yo creo que también puede estar infradiagnosticado e infrarreportado. Muy bien, pasamos con la doctora Jennifer Alzate. Un momento tantito, Doc, es que no puedo, espérame. Doctor, disculpe, ahí aparece la pantalla grande. Todo perfecto. Sí, sí se ve completa. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar este artículo que se refiere al pronóstico de desarrollar miocarditis posterior a la vacuna de COVID-19 de ARNA mensajero en comparación con miocarditis viral. Y es que existe una asociación entre las vacunas de COVID-RNA mensajero con miocarditis, que ha despertado pues una preocupación pública sobre seguridad de la vacuna. Con la evidencia acumulada, la miocarditis se reconoce cada vez más como uno de los raros eventos adversos potenciales que siguen a la vacunación contra COVID. Y es por eso que este estudio refiere que dentro de los antecedentes de estudios que se habían hecho, pues existe un estudio de corte retrospectivo israelí que abarca 0.9 millones de personas, donde se encontró un riesgo 3 veces mayor de miocarditis asociado al uso de esta vacuna desarrollada por Pfizer y Biotech. Estudios de investigación posteriores del Reino Unido y otros países nórdicos en Hong Kong también sugieren asociaciones similares. En medio de la pandemia, las estrategias de control de infecciones no farmacéuticas, como las medidas de distanciamiento social y físico, también han suprimido significativamente la circulación de otros patógenos que puedan inducir miocarditis de tipo viral, como la influenza. Es por eso que también pues, ha disminuido la incidencia. El objetivo de este estudio fue examinar las posibles diferencias en una variedad de resultados y pronósticos entre pacientes con miocarditis posterior a la aplicación de esta vacuna y una corte histórica de pacientes con infección viral y miocarditis relacionada. Este estudio se hizo en todo el territorio de Hong Kong. Para la metodología, pues fue un estudio de corte retrospectivo con una base de datos de atención médica pública electrónica y tuvieron que realizar una vinculación con los registros de vacunación del Departamento de Salud para poder identificar los casos de miocarditis después de la vacunación de RNA mensajero. Se utilizó para estandarizar pues, los diagnósticos, la clasificación internal de enfermedades del CIE-9 y dentro de la base de datos también se utilizaron algunas características demográficas, diagnósticos, registro de dispensación de medicamentos, clínicas ambulatorias y de atención primaria, así como asistencia al departamento de urgencias, de terapia intensiva y algunos detalles de hospitalización. Para la selección de casos, pues tuvieron que seleccionar pacientes diagnosticados con miocarditis en base al CIE-9, mayores de 12 años, dentro de los primeros 28 días posteriores a recibir la vacuna, fuera primera, segunda
dosis o dosis de refuerzo en un periodo de tiempo del 6 de marzo del 2021 al 31 de marzo del 2022. Además, también dentro de la selección, pues fueron pacientes de 12 años con diagnósticos de miocarditis relacionada a infecciones de tipo viral, documentadas en el expediente en un periodo de tiempo del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2019. Fueron 2 grupos diferentes y se eliminaron pues pacientes con infección aguda por COVID confirmados por PCR y casos sin elevación de niveles de troponina durante su hospitalización. Seguimiento de los pacientes desde la fecha del diagnóstico hasta la ocurrencia del resultado de interés, sea muerte, algunos hallazgos como miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca. Además, también fue un estudio de 180 días de seguimiento, también que pues se llegara a la fecha límite del estudio y se excluyó a los pacientes que fallecieron dentro del episodio actual. Hasta el 31 de marzo del 2022 se administraron un total de cercano a 9 millones de dosis de esta vacuna en casi 4 millones de personas mayores de 12 años en Hong Kong. Tenemos que aquí en permítame tantito. En este diagrama de flujo tenemos que encontramos 240 casos de miocarditis en un periodo de tiempo del 6 de marzo del 2021 al 31 de marzo del 2022, dentro de los cuales 119 contaban con el criterio de inclusión de estar dentro de los primeros 28 días posterior a la aplicación de la vacuna. Se utilizaron criterios de exclusión donde tenían falla cardíaca previa a los pacientes, historia de trasplante, de miocardiopatía dilatada, también historia de COVID, ya dijimos que confirmada por PCR, o que los niveles de troponina no estuvieran elevados. Con un total nos quedamos en el grupo 1, con una muestra de 104 pacientes de pues miocarditis relacionada a la aplicación de la vacuna. Encontramos en el grupo de miocarditis viral un total de 1,483 pacientes durante 19 años. Se excluyeron un total de 721 pacientes, quedando una muestra final en el grupo 2 de 762 pacientes. Y esto en conjunto pues nos daba un análisis de corte de 866 pacientes. Es importante saber que en la miocarditis post-vacunación, el 93% de los pacientes habían recibido al menos una de las 2 dosis primarias, el 65% recibieron la segunda dosis, mientras que solo aproximadamente el 8% habían recibido un refuerzo o una tercera dosis. Se utilizaron modelos multivariables de riesgos proporcionales de Cox para poder examinar la asociación que encontraron de insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada, trasplante cardíaco e ingreso a UCI, urgencias y posterior a hospitalización. Y este modelo multivariado se puede ponderar con una curva de supervivencia con variables cualitativas o cuantitativas que pueden modificar el efecto final de este estudio. También se utilizaron covariables para el ajuste de multivariables como sexo, edad, índice de comorbilidad de Charson y medicamentos para enfermedades cardiovasculares que ya tomaban los pacientes en el último año antes del episodio de miocarditis actual. Dentro de los medicamentos que ya están prescritos, pues se encontró el uso de estatinas, de IECAS, digoxina, diuréticos, y también fueron utilizados medicamentos como anticoagulantes, beta bloqueadores, calcio antagonistas. Entonces, en el análisis de resultados encontramos que pues se identificó una muerte que correspondía al 1% entre los pacientes con miocarditis post-vacunación contra un 11% de miocarditis relacionadas con infección viral. Esto pues nos daba una, de acuerdo al ajuste de Cox que se utilizó, pues una significancia de 0.08
en comparación con la miocarditis postinfecciosa. Encontramos también que el grupo más afectado pues fue de los pacientes de 18 a 59 años, también significativamente con aumento en la mortalidad. Encontramos también mayor proporción, bueno, de sujetos masculinos, generalmente ya dijimos jóvenes de 18 a 59 años. También se encontró que si la miocarditis ocurría dentro de los primeros 14 días posterior a la aplicación de la vacuna, aumentaba de manera significativa la necesidad de hospitalización. Y la tasa de mortalidad fue significativamente más baja en miocarditis después de la vacunación dentro de los 180 días posteriores al diagnóstico. Aquí en estas gráficas encontramos que para los resultados en cuanto a frecuencia de comorbilidad y necesidad de atención médica, pues observamos que en general predomina la infección de miocarditis viral en cuanto a pues, la incidencia de estas comorbilidades de miocardiopatía dilatada de un 3.7% versus un 1% en miocarditis post-vacunación, así como de falla cardíaca hasta en un 12% versus un casi 2% y de mortalidad en un 11%. Además, también vemos que ante los casos de infección de tipo viral, pues hay mayor atención en el servicio de urgencias, mayor días de hospitalización y el uso de o la necesidad de una unidad de cuidados intensivos es prácticamente similar. En esta gráfica observamos las tasas de incidencia pues muy bajas, menor a 1 por cada 10,000 días persona de mortalidad de insuficiencia cardíaca y de miocardiopatía dilatada en miocarditis post-vacunación en comparación con una miocarditis post-viral, donde la mortalidad, pues, bueno, la mortalidad y todas estas incidencias se acumulan y el análisis mostró que la miocarditis post-vacunación tiene hasta un 92% de menos riesgo de mortalidad versus la miocarditis viral. Como discusión, pues tenemos que entre casi 4 millones de personas que fueron vacunadas con esta vacuna en Hong Kong, se capturó un total de solo 104 casos de miocarditis, lo que equivale a 2.6 por cada 100,000 personas con un índice de confiabilidad del 95%. Además, se encontró una mayor proporción de sujetos masculinos y generalmente más jóvenes en pacientes con miocarditis posterior a la vacunación, y el pronóstico fue típicamente más leve en los casos de estos pacientes con muy pocas muertes y otros resultados pronósticos adversos registrados. Es muy importante destacar que se encontró una tasa de mortalidad significativa y muy baja, más del 90% en los pacientes con miocarditis post-vacunación, en comparación con aquellos que tenían miocarditis relacionada a una infección viral. El artículo menciona que inmunológicamente se puede prevenir un cuadro clínico más leve y anticipar un mejor pronóstico debido a que la exposición típicamente pues, va a ser más breve de estos estímulos que van a desencadenar una respuesta inmunitaria, ya que los miocitos pues, no van a estar afectados directamente por el patógeno, ya que en la miocarditis postinfección viral pues, puede haber una invasión directa hacia las células miocárdicas, lo que va a constituir una lesión directa de los cardiomiocitos ocasionados por la infección. La incidencia de miocarditis relacionada con infección viral suele ser mayor entre las personas con una infección médica subyacente y esto también puede sombrear el pronóstico. Entonces, como conclusiones tenemos que este estudio pues, es el primer estudio que compara el pronóstico de la miocarditis después de la vacunación con RNA mensajero contra COVID frente a la miocarditis viral.
Es una muestra grande en un periodo de 180 días, basado en un estudio clínico estándar, como son los niveles de troponinas, y pues es dentro de los puntos más fuertes que podemos encontrar dentro de este estudio. También encontramos que la miocarditis post-vacunación al tener un pronóstico más leve, se debe dar menor peso a este riesgo en particular y alentar la vacunación con más fuerza dado el impacto de este efecto secundario. Sin embargo, es necesario acumular más datos de poblaciones más heterogéneas y dar seguimiento a largo plazo para informar la necesidad de atención médica posterior al alta en mediano y largo plazo de estos pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora Yem. Pues realmente creo que con esto se viene a corroborar un poquito. ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Con esto se viene a confirmar un poquito, no un poquito, bastante lo que ya había mencionado Diego en la presentación anterior. Entonces yo creo que son los puntos donde pues aquí ya nada más cabe la pena mencionar algunos highlights, por así decirlo. Voy a compartir rapidísimo, Charlie, no robo más de 5 minutos. Lo que necesites, mano, adelante. Solamente recordar un poquito de la fisiopatología justamente entonces de la miocarditis viral, pues ya prácticamente nosotros veríamos la alteración del patógeno directamente sobre los miocitos y sobre prácticamente sobre el corazón. Y recordando la hipótesis que ha estado más consolidada acerca del SARS-CoV-2 con el MISC o con el PIMS, que lo hemos conocido más en México como PIMS. Finalmente nosotros tenemos el primer estadio en donde hay una infección temprana y pues bueno, aquí vamos a depender mucho acerca de, bueno, de los síntomas y sobre si desarrollan o no desarrollan síntomas y aquí tenemos los receptores AC2, ¿no? Prácticamente por eso es que los niños no veíamos más allá de alteraciones pulmonares, pero justamente aquí es donde se venía la teoría de superantígenos, lo cual nos llevaba a una activación macrofágica y el hecho de haber una activación macrofágica nos lleva a un estadio 3 en donde hay manifestación de células T helper y de aquí se derivan dos. La primera parte, la cascada de citocinas, en donde participaban todas las citocinas proinflamatorias para venir a la tormenta de citocinas. Y esto llevaba mayor estimulación en macrófagos, neutrófilos, monocitos para llevar una respuesta hiperinmune. Pero la segunda era la respuesta de células B para producir células plasmáticas. Por eso es que aquí funciona bastante bien la gamma-globulina y los esteroides, porque la gamma-globulina funciona tal vez un poquito más con las células plasmáticas y los esteroides nos funcionan un poquito más en la cascada de citocinas. Entonces, esta era la causa por lo cual llegábamos a tener la miocarditis. Por eso es que es tanta la diferencia entre todos ellos. Y pues recordando que podemos llegar a presentar cualquier tipo de alteración, puede ver que sí tengan lo que mencionaba el doctor Bolio, algunas algunos pueden tener elevación de troponinas, algunos otros no. Algunos pueden tener alteraciones electrocardiográficas con infra o supradesniveles como si fuera infarto y algunos otros pacientes pueden llegar a tener arritmias como fue el paciente que tuvimos, ¿no? Prácticamente que tuvo una miocarditis y habíamos tenido pues alteraciones en el ritmo cardíaco, el cual pues requirió ECMO y digo, no lo voy a platicar porque ya lo hemos visto en alguna otra sesión. Y pues solamente recordando que este paciente solamente hizo elevación de troponina I, no tanto del BNP, pero sí teníamos interleucina 6 elevada y el PCR para COVID positivo, ¿no? Y en la resonancia magnética, que prácticamente sería el diagnóstico más cercano que tendríamos al tal vez el de la biopsia, pues tendríamos la inflamación miocárdica. Y en estos pacientes recordar que la miocarditis por inflamación, como lo podría ser en el PIMS o tal vez un poco relacionada a la vacuna, pues bueno, tenemos inflamación e infiltrados no isquémicos, algunas lesiones virales, lesiones directas de linfocitos T, interleucina y factores de crecimiento. Eso sería en general, pero finalmente esto daña
al corazón, entonces hay daño directo sobre los cardiomiocitos, una infección pericárdica que puede haber edema masivo, una lesión endotelial de la microvasculatura y por lo tanto esto ya sería crónico, que serán las arritmias de reentrada por cicatrices fibrosas y citocinas proinflamatorias. Entonces, estos artículos se me hacen muy interesantes para recordar un poquito de estas fisiopatologías y que estemos enterados todos que vamos a tener diferencias entre los tipos de miocarditis y que tal vez la respuesta no pueda ser no la misma. Entonces, si tenemos, vemos cómo las miocarditis que son virales tienden a ser un poquito más graves y son aquellas que nos pueden llegar a una miocarditis fulminante, mucho más que las producidas por algún efecto inflamatorio. Y pues eso sería prácticamente todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Adelante, Charlie. Muchas gracias, Manu. No, pues, primero que nada, la verdad es que agradecer y felicitar a Jenny y a Diego. La verdad es que son artículos bastante interesantes. Y bueno, desde luego, como inicié, no me da mucho gusto que los residentes tengan una participación súper activa en este foro. Y bueno, creo que esto ustedes lo han visto y afortunadamente, ¿verdad? De las cosas buenas que dejó el COVID es el conocimiento que hemos tenido ante todas estas respuestas inflamatorias, no solamente a nivel miocárdica, pero qué bueno también el saber el manejo, ¿no? Me da mucho gusto el ver que los resultados terminan pocos en ECMO. Nosotros, al menos en el programa de trasplantes que tenemos, no hemos tenido la necesidad de trasplantar a un niño con una miocarditis aguda, pero a lo mejor de las preguntas más, pues no sé, como que a mí me hicieron mucho ruido es saber si estamos documentados o tenemos ya documentación al respecto en cuanto al tipo de vacunas, ¿no? Si tenemos hoy conocimiento acerca de qué tipo de vacuna es la que tiene más riesgo o no, seguramente esto va a permear más en el foro, a lo mejor más, no tanto en el ámbito médico, pero probablemente eso sería de las preguntas más generales que tendría, ¿no? Si tenemos ya conocimiento acerca de qué tipo de vacunas son las que van a dar más este problema, y qué viene después, ¿no? Claro, pues definitivamente, digo, en este caso serían las vacunas mRNA, que prácticamente la número uno, que más ha documentado ha sido la de Pfizer o BioNTech, era la que presentó Jenny. Finalmente BioNTech es la que actualmente se está administrando en esta población. Ahora, recordemos que hay 3 dosis. Y bueno, la segunda también de mRNA, perdóname, era la de Moderna, pero Moderna no ha reportado tantos casos de miocarditis. Hay distintas dosis entre cada una. Hay diferencia entre la de Moderna y hay diferencia entre la de Pfizer. También en el número de dosis, ¿no? Bueno, finalmente, Pfizer, dosis de adulto, son 30 microgramos. ¿Sale? Entonces, de 12 para adelante, 30 microgramos. De 6 a 11 años son 2 dosis de 10 microgramos, entonces se completan 20. Y las dosis pediátricas, que son las de menos de 5 años, son 3 dosis de 3 microgramos, o sea, una décima parte de lo último. En el grupo de 6 meses a 5 años, para casi llegando a los 6, no se han reportado casos de miocarditis. En donde más se llegaron a reportar, bueno, en el caso de los 6 años a los 11 años tampoco, pero de los 12 a los 18 años es en donde se llegó a reportar más estos casos de miocarditis. Y es donde más se ha puesto como las miradas encima. Entonces, es saber si es segura, tal vez está segura de 30 microgramos, que es a partir de los 12 años, para ellos, porque en más adultos no se ha visto. Y las dosis de Moderna son dosis también más estándar, de las cuales también en niños solamente, por ejemplo, se aplican 2, no se aplican 3. Tienen más efectos o más reacciones adversas al momento, mucho más que Pfizer, pero han tenido menos eventos de gravedad como tal. Y en eficiencia sobre anticuerpos ha sido prácticamente la misma, o sea, una diferencia como de 3 o 4% en la eficacia. De acuerdo, o sea, parece que sí va mucho en relación de la dosis, entonces, y la edad del paciente, ¿no? Exacto, parece que sí estuviera relacionado, digo. Ahora sí que es muy prematuro para sacar más respuestas. Por ahí mucha gente sigue diciendo que oscuramente hay, pero bueno, pues estas teorías de confabulación y de todo eso se están dando a nivel mundial, ¿no? Acerca de las vacunas. Perfecto. Muchas gracias, Manu.
No sé si tengamos alguna otra pregunta en el foro. Probablemente no sea como una pregunta, pero sí me gustaría escuchar a Jenny y a Diego acerca de, digo, y platicamos ya mucho acerca de, bueno, cuál es la fisiopatología y cuál es la presentación, etcétera, pero creo que hoy estas generaciones en las que nos hemos visto involucradas, ¿no? O involucrados mucho con este tema de COVID y miocarditis, ¿cuál ha sido la experiencia en el abordaje, el manejo del niño que llega con miocarditis al hospital, ¿no? Si ustedes como residentes ya han tenido esa familiaridad para decir, ok, este niño requiero de hacer este abordaje, ¿cuál es el protocolo que lleva la terapia intensiva del infantil privado para el niño con sospecha de miocarditis? Bueno, en primer lugar, justamente buscar virus, ¿no? Que es la causa inicial que nos esté generando esta miocarditis. Y bueno, generar o ir haciendo nuestra curva de troponinas para valorar cómo va la evolución de nuestros pacientes, ¿no? Prácticamente es lo que se hace inicialmente en la terapia, ¿no? El uso como tal de inmunoglobulinas así de inmediato no, o sea, realmente es primero analizar qué es lo que tiene. Y justamente lo que se ha visto aquí es la presencia del Epstein-Barr, parvovirus, como ya se mencionaba, el citomegalovirus, el herpes virus también. Y bueno, en pacientes que llegan a estar estables, les solicitamos la resonancia magnética, que prácticamente es lo ideal para valorar, ¿no? Este tipo de patología. De acuerdo, Diego, muchas gracias. Sí, bueno, además de eso, pues ecocardiograma de seguimiento y lo más importante, pues descartar una infección viral. En caso de que se descarte, pues buscar que sea de origen post vacuna. Y pues lo más importante, y haciendo hincapié a esto, es que ante el riesgo de presentar miocarditis, creo que pues quedó claro que es más importante alentar la vacunación, aclarar estas dudas. Digo, no todas las vacunas se ha encontrado esta asociación, sí va en base a la dosis, pero independientemente del riesgo es mayor el beneficio que vamos a tener con los pacientes vacunados a los pacientes que no llegan a tener ninguna dosis. Sí, y justo para allá va el siguiente comentario, ¿no? Que al final del día no podemos pensar en que la vacuna es algo que no debemos de hacer. Manu, la doctora María Esther Santillán pregunta, ¿cuál es la opinión y experiencia en los pacientes con miocarditis con long COVID? Híjole, el long COVID, es un tema, híjole, que la verdad es grandísimo. Y de hecho, o sea, no es el órgano más, digamos, afectado crónicamente, pero sí uno muy cercano es el pulmón, el cual sí puede producir un poquito de más de inflamación o persistir con la inflamación miocárdica. Como tal, no lo tiene, o sea, no es tan común tenerlos. El COVID, o más bien, o sea, lo que se ha visto en el long COVID, el primer órgano dañado es el intestino, porque de hecho se han visto en biopsias que hasta 7, 8 meses, en autopsias, perdóname, el artículo sigue todavía presente. Entonces, el virus, perdóname, el virus sigue presente. Entonces, el COVID está presente y por ello es que podemos tener diarrea crónica, podemos tener hígado graso, podemos llegar a tener lodo biliar. Alteraciones en la vesícula es lo más común y muchos de ellos llegan a requerir colecistectomía. El segundo de ellos es cerebro. Cerebro, híjole, tiene una inflamación crónica y hacen eventos de vasculitis en los cuales los trastornos psiquiátricos es lo primero, lo que llegamos a tener, y el tercero es el pulmón. Entonces, el corazón no es tan común que hemos visto miocarditis de long COVID, o sea, literalmente el miocarditis por long COVID, que tal vez tengan miocarditis y además desarrollen long COVID, sí se vienen para abajo mucho en su función, porque la función pulmonar se va mucho más abajo, ¿no? Entonces, miocarditis como tal primaria por long COVID sí la hay, pero no es tan común. Hay otros todavía más.
De acuerdo, Manu. La doctora también comenta, aunque en estos artículos no reportan miocarditis postvacunal, si hay reportes en adultos, jóvenes y adultos, es probable que exista un subdiagnóstico y subregistro, es lo que comentabas, ¿no, Manu? La verdad es que en nuestro país Así es. probablemente este registro de cuestiones o de efectos colaterales a veces es un poquito subdiagnosticado. Exactamente, digo, finalmente, digo, algo que de las cosas que sí le admiro a Estados Unidos es que todo esto lo documenta, todo esto lo llegan al reporte y todo esto, pero a nivel Latinoamérica estamos, mal, muy mal en ese aspecto. Ahora, la realidad es que también no hay, o sea, en todos los países, a pesar de todo esto, o sea, ya nos lo comentó Jen, ¿no? O sea, el hecho de la provacunación, pero no existe en ningún país restricción de vacunación asociada a miocarditis, es decir, que digas, como la miocarditis es un tema que se presenta como efecto colateral de la vacunación, mejor no la ponemos. No, no ha habido hasta el momento. En algún momento, por ejemplo, lo que fue AstraZeneca, que en Estados Unidos dejaron de ponerla por los eventos de trombosis. O sea, ha habido otros motivos, más no por miocarditis. O sea, y actualmente, digamos, Sputnik ya prácticamente la desechamos porque no estaba teniendo ningún efecto, o CanSino, que estaban ya teniendo efectos muy malos, ¿no? Ahora, en México están aplicando Abdala. No tenemos tampoco idea de la seguridad que Abdala está teniendo. Si bien ya se reportó fase 1 y fase 2 en Lancet, todavía no tenemos fase 3 y Abdala está hecho para variante tradicional. Ahora, aquí sí quiero aclarar algo. No está mal que las primeras 2 vacunas que tengamos sean variante tradicional, porque son las que primeras te hacen el release o el aumento de anticuerpos. Y ya las vacunas posteriores, o sea, los refuerzos ya tienen que ser con bivalente, no tienen que ser inmediatamente con o no tiene que ser de primera instancia la bivalente. Siempre se recomienda primero vacunación para cepa tradicional, entonces aquí entra cualquiera y ya los refuerzos con bivalente. Y yo creo que no estamos a 3 o 4 meses de que ya se diga que la vacunación para COVID va a ser anual. Yo creo que ya estamos a una nada de que vayamos a tener todo esto y digo, no sé si es por cuestiones de empresas, no sé si es por seguridad, que yo creo me voy más hacia la bioseguridad. Estamos mucho más del lado de Pfizer, de Moderna, que son las 2 que han demostrado ya un poquito más avance. Súper, Manu, qué bueno que lo dices porque sí, no va a dejarse de lado ese tema económico, ¿no? Empresarial, que a veces también, pues sí impera mucho en el medio médico. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario del foro. Oye, Doctor, bueno, Juan, nada más yo para acabar, buenas noches a todos. No sé, también la impresión de ustedes en el grupo Manuel, ahí en el Hospital Infantil Privado, pero mi impresión es que en la pandemia llegaron al hospital infantil más casos de niños chiquitos con miocarditis o ya con falla cardíaca instalada ya irreversible o o para estudio, pues, por miocardiopatía. Es muy así a ojo de buen cubero, pero puede haber muchas explicaciones, o sea, no necesariamente todos asociados a COVID. También no todos los niños estaban vacunados, o sea, esto es en épocas pre-vacunación, pero sí a mí me da la impresión de que lo que estábamos acostumbrados a ver, que ingresaba al hospital para estudio o para lo que sea, 1 o 2 niños al año, a lo mejor 3 con miocarditis o que llegaban para estudio por alguna miocardiopatía, ahora en la pandemia se incrementó. Puede ser, no sé, que haya habido más miocarditis virales, pero también puede ser que pues, dejamos de ingresar otras cosas y como hospital de referencia nos llegaran más estos casos. No sé si ustedes tuvieron la impresión también de que o la gente está más sensibilizada a ver niños con miocarditis o con miocardiopatía si se diagnostican y llegan entonces ya a los hospitales. Pero pues bueno, es nada más un comentario así muy, muy por encima del agua, pues no
Sí. no podría yo afirmar nada, tendríamos que ver realmente si han aumentado, pero sí, me acuerdo pues en los pasos de visita haber comentado alguna vez cuando pasábamos por cardiología, otro niño con miocardiopatía, otro niño en estudio de miocarditis, otro niño en estudio de miocardiopatía, pero bueno, pues nada más, ¿no? Ese es el comentario. Fíjense que no precisamente vimos más casos bueno, sí vimos casos de miocarditis, pero asociada al PIMS, y vimos mucho más casos de PIMS, prácticamente hasta mitad del año pasado. Ya a partir como de agosto, septiembre, bajó un montón la incidencia de PIMS y ahorita es rarísimo que veamos PIMS. Con las variantes, la B4 y B5.1.0, prácticamente es donde hemos tenido menos casos de PIMS, ya no hemos tenido casos de hiperinflamación, por así mencionarlo. Pero más que haber tenido casos de miocarditis, digo, sé que no va aquí tal vez en esto, vimos muchos más casos de encefalitis. Okay. Era impresionante la cantidad de encefalitis post-COVID que veíamos. Era tremenda, o sea, era impresionante y no la creíamos. Y en todos existía el mismo común denominador, que era haber tenido COVID. Entonces, en ellos lo aislábamos inmediatamente, algunos de ellos ya posterior, funcionaban muy bien a las terapias de recambio plasmático, y se va justamente con la fisiopatología de hiperinflamación, que es una cascada de citocinas prendida, removíamos todo y mejoraba. Pero como tal, una miocarditis única no vimos, pero sí asociadas al PIMS. Sí, ahora, los hospitales de adultos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología, sí vieron asociado a COVID, o sea, sí es algo que toman mucho en cuenta, la posibilidad de miocarditis, pacientes con arritmias, pacientes con cierto grado de falla cardíaca, todo sin que necesariamente tengan, o sea, no estaban muy con síndrome o respuesta inflamatoria sistémica, o sea, no como parte de una respuesta inflamatoria sistémica, sino el COVID más o menos ahí todo, pero que el paciente sí tenía datos de falla cardíaca y que tenían que manejarla, y sí en algunos pues es reversible. Casos, incluso gente allegada que supimos de adultos que tuvieron falla cardíaca asociada a post-COVID, o sea, como secuela del COVID o como una reacción al COVID, no en la fase aguda, sino en el mediano plazo. Y bueno, se recuperaron, ¿no? Pero sí es algo que se vio asociado a COVID. En niños, la verdad, los niños que les da COVID, muy pocos, ahí sí puedo yo decir, pues, que creo que es muy poco la falla cardíaca como síntoma asociado al COVID. Estoy hablando del COVID, no el COVID grave, pues, sino el COVID el común y corriente, pero sí con fiebre, pues, con respuesta inflamatoria sistémica no muy grave, pero sí con datos de falla cardíaca. Eso no se vio tanto en niños. En adultos sí yo sé que lo estaban tomando en cuenta. Aquí más bien la pregunta también podría ser, ¿qué tanto puede quedar como secuela de COVID? Ya no miocarditis aguda, sino una miocardiopatía, pues, que hagan miocardiopatía dilatada, ¿no? Por ahí incluso, no sé si creo que alguien publicó algún caso o algo dentro del hospital, precisamente de eso, de miocardiopatía dilatada a mediano plazo, y sí con antecedente de COVID, ¿no? Entonces, habría que ver también qué tanto está afectando el COVID. Sin embargo, hay virus que afectan más, o sea, hay las miocardiopatías, las miocarditis que producen o que llegan a miocardiopatía dilatada, o muchas miocardiopatías dilatadas adquiridas en niños, que no se sabe la causa, pues la mayoría sí se piensa que sea un antecedente viral. Y antes de la época post-COVID, pues eran los otros virus que pueden producir esto, ¿no? Coxsackie sobre todo, y otros enterovirus. Pero bueno, es un campo muy amplio y todavía con muchas aristas, ¿no? Que habría que estar estudiando. Exacto. Yo creo que finalmente, digo, esperemos que ya definitivamente también este virus ya vaya adquiriendo unas formas menos peligrosas
que si bien ahorita también no estamos teniendo la mortalidad de antes, el long COVID es un dolor de cabeza para la pobre gente. La gente que llega a padecer un long COVID, híjole, la verdad es que les va muy mal, o sea, muy mal y viven un infierno. Entonces, esperemos que ya vaya calmándose este virus y que ya no cause, de verdad, es el virus que más daño causa crónicamente y te va matando lentamente, o sea, de verdad está cañón. Manu, Y tenemos, los neurólogos están haciendo su agosto, los adultólogos. Sí, de veras. tenemos una pregunta de la doctora Santillán acerca de las contraindicaciones de la vacuna contra COVID en caso de Guillain-Barré y en algunos casos de miocarditis. ¿Cuál sería su opinión? Híjole, todavía está muy controversial. La verdad es que yo creo que todavía faltan más estudios acerca de ello. Sí está descrito Guillain-Barré. Bueno, no está descrito todavía oficialmente, pero sí se hizo como un reporte de caso. Dos personas, pero son adultos, si no mal recuerdo, uno era como de 72 y otro de 60 años que después de también vacuna con mRNA tuvieron Guillain-Barré, pero creo que sería lo mismo exactamente que decía Jennifer, o sea, finalmente la incidencia es poca, ¿no? Y que en general puede llegar a pasar, así como con vacuna de influenza y todo ello. Ahora, si tienen Guillain-Barré y pues sí, lo ideal sería no aplicarles todavía la vacuna, porque todavía faltan más estudios, así como si llega a tener miocarditis, también yo detendría la aplicación, pero tal vez esa es una situación personal, más no tengo todavía todo el sustento para poder decir, no se la apliquen, ¿no? O sea, yo sí la detendría hasta que no hubiera un poco más de estudios. De acuerdo, Manu, muchas gracias. Pues no sé si tengamos algún otro comentario en el foro. Me da mucho gusto también comentarles digo, por supuesto, a Manuel, a Diego y a Jen, que han sido la segunda mejor audiencia del año, entonces me da mucho gusto por ustedes. Siempre la terapia intensiva, por alguna razón, supera las expectativas de nuestras presentaciones y eso me da mucho, mucho gusto. Pues Manu, algo con lo que quieras terminar, amigo. No, hombre, que hay mucho que conocer acerca de esto, la hiperinflamación. Digo, me da gusto la sesión de hoy porque hoy supimos todos, una cosa es el daño directo, otra cosa es la hiperinflamación y que la hiperinflamación es algo que está viniendo a que cada vez lo conozcamos más o seamos más conscientes como médicos, ¿no? Y la hiperinflamación puede suceder por muchas causas y hay muchos niños que están persistentemente con hiperinflamación y que tal vez nada más les llevamos un control, que es necesario mandar a estos niños tempranamente a un servicio de inmunología, reumatología o todo ello para poder disminuir los riesgos de evolución y que los órganos se vayan dañando. Y prácticamente creo que fue una sesión muy buena. Gracias, Manu. Este trabajo multidisciplinario, que nunca va a cambiar. Jenny, aquí con una porra local. ¿Cómo nos quieres concluir esta sesión? Perdón, Charlie, no escuché. No, nada, te digo que aquí tienes porra local, entonces, ¿cómo quieres concluir la sesión? ¿Algún comentario final? No, pues muchas gracias a todos por entrar. Pues nada, alentar la vacunación, no olviden. Solo eso y muchas gracias a todos. Gracias, Jenny. Diego, último comentario. Bueno, creo que esto nos motiva a seguir investigando mucho acerca del COVID, que todavía hay mucho que estudiar de esta patología y a seguir buscando en nuestro hospital y en sus hospitales casos, ¿no? De miocarditis y saber diferenciarlos. Con esto tendremos mayor evidencia de qué es lo que está pasando, ¿no? Y la verdad, muchas gracias por la oportunidad de formar parte de este journal. La verdad, muy padre. Más adelante espero otra vez se pueda, ¿no? No, pues ya le vamos poniendo fecha, Diego, por supuesto. No, pues creo que es un buen punto igual también para compartir, como bien lo decían. Creo que este foro multidisciplinario, a lo mejor podíamos pensar en el tema de investigación, pero creo que hoy con un tema tan novedoso, tan actual, como dice Manu, con tanto daño que instaló en la humanidad, creo que valdría la pena mucho el compartir estas múltiples experiencias, ¿no? Y enfocado, por supuesto, al tema de las cardiopatías congénitas, creo que valdría mucho la pena por ahí algún día compartir
estas experiencias multidisciplinarias, multiinstitucionales para formar conocimiento, ¿no? Los invitamos nuevamente a esto. Y bueno, pues agradecerles a todos su participación el día de hoy. La próxima semana tenemos al doctor Alberto Zárate, como sabemos también tiene siempre muy buen rating, ya nos hará llegar por ahí los artículos de la próxima semana. Y bueno, pues que todos tengan una muy buena noche y feliz inicio de semana. Buenas noches a todos, nos vemos la próxima. Gracias Manu, gracias Diego, gracias Jenny. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien.